compartir en este momento con ustedes algunas reflexiones que he escrito, producto de las preguntas que ustedes formularan en el marco del seminario de inauguración del año académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. En primer lugar, vamos a responder la pregunta de Yasna Anabalón, quien planteará la idea de la supervisión como proceso de acompañamiento en la formación de futuros trabajadores sociales, considerando la pandemia y la formación a distancia. Considerando la supervisión como un proceso no de control, sino de acompañamiento, de orientación y de traspaso de experiencias, en que la pandemia nos obliga a una formación a distancia, lo que no es una opción, sino que es una obligación contextualmente situada e impuesta. La pandemia ofrece la posibilidad de hacer un proceso de supervisión de quienes se están formando en trabajo social, de modo que reciban un acompañamiento en las supervisiones de sus prácticas desde la perspectiva de la revalorización del análisis de datos y del trabajo documental, que genere insumos para potenciar el acompañamiento de los equipos profesionales en el actual contexto, en que, por cierto, hoy se encuentran absolutamente sobredemandados. Las prácticas estudiantiles, en la actualidad, podrían ser un aporte significativo de colaboración con tales equipos profesionales, de modo de aliviar parte de su trabajo administrativo, de generar datos para evaluar lo desarrollado, o para proponer nuevas estrategias de intervención tras el análisis de datos. Ello potenciaría el aprendizaje del estudiantado, relativizando la idea siempre presente en trabajo social, referida a que ésta se trata de una labor cuyo activismo le otorga impronta a la profesión. El trabajo a distancia, en relación a las prácticas profesionales, permite deconstruir el activismo de la profesión que, por cierto, ha acarreado desde hace años. Por tanto, potenciaría las habilidades reflexivas de quienes hoy están formándose para ejercer el trabajo social en Chile. A su vez, la supervisión del actual contexto de trabajo a distancia permitiría el descentramiento del estudiantado tan propio de los procesos humanos cuando debemos enfrentar la incertidumbre que genera hacer lo mismo, pero de un modo diferente. Donde, por ejemplo, la escucha activa por parte del estudiantado de las experiencias profesionales de quienes hoy deben hacer frente a la pandemia con sus trabajos sería un aporte a sus descargas emocionales. Las investigaciones que hemos desarrollado muestran que hay un claro vínculo entre la posibilidad de transmitir aprendizajes y vivencias a quienes se están formando en la profesión y la posibilidad de sentir alivio emocional en el trabajo. En ambos sentidos, es decir, contribuir a erradicar el activismo de la profesión, por una parte, y contribuir al alivio emocional de los equipos profesionales, que hoy viven sus trabajos con agobio, dada la pandemia, la supervisión de quienes se desempeñarán en el trabajo social en el futuro cobra relevancia, pudiendo ser un real aporte a nuestras comunidades hoy. Yasna, es lo que le puedo comentar respecto de su pregunta. Chut Rodríguez, por otra parte, se plantea desde la idea del autocuidado y del grado de satisfacción. Allí pregunta, ¿acaso se podría pensar en la posibilidad de poder tener espacios terapéuticos para profesionales del ámbito social, también vinculado a la idea de autoconocimiento? Según los datos arrojados por investigaciones que hemos desarrollado al respecto, el autocuidado es una necesidad siempre latente en la cotidianidad del trabajo profesional, más aún entre quienes se desempeñan en una relación de trato directo en contextos de problemas sociales. Sin embargo, el grado de satisfacción profesional corre por un carril un poco diferente, ya que tiene relación más bien con la necesidad de incidencia social y política en los escenarios en los que se desarrollan las labores profesionales. Sin embargo, el autocuidado es considerado central en lo relativo a las situaciones que producen agobio emocional.
En cuanto a ello, a lo menos en el contexto chileno, los equipos profesionales, en términos generales, abogan por la necesidad de contar con espacios terapéuticos, pero que sean autogestionados por los propios equipos profesionales, puesto que de lo contrario, si son institucionalmente definidos e impuestos, se transforman en una labor más que debe ser cumplida. En tal sentido, el autoconocimiento aparece como central para que quienes integran los equipos profesionales puedan debatir y acordar cuáles serían las mejores y más provechosas instancias de autocuidado, que potencien experienciar sus trabajos sin agobio emocional, derivado de las situaciones que deben vivir en la cotidianidad de sus ejercicios profesionales. No obstante, muchos de tales agobios dicen relación con variables estructurales, tales como el modo como han sido diseñadas las políticas sociales o las políticas públicas en cada uno de nuestros países. Que en el caso de América Latina, dado que la mayoría de los estados de carácter subsidiario o proteccionista, ello afecta directamente el ejercicio profesional y, por lo tanto, el bienestar subjetivo de quienes se desempeñan ejecutando tales políticas. Lo mismo sucede con las condiciones materiales de trabajo, en que la precariedad laboral habitualmente está presente, por lo tanto debemos actuar con cautela al momento de pensar el autocuidado de un modo distinto a verlo como una variable. Debemos pensar el autocuidado de tal manera que no lo veamos como una variable microsocial, personal o solamente intra-equipos profesionales. Es lo que le puedo comentar, Chus, respecto de su alcance. Martina Erpenberg. Martina hace una reflexión sobre la idea de la nostalgia al pasado conectado al presente y con la proyección al futuro, donde habría que dejar de asumir responsabilidades que no corresponden al trabajo social, sino que dependen de decisiones políticas y donde la supervisión tuviera un enfoque en el vínculo y en el apoyo a los grupos y comunidades en que la escucha activa tiene un rol central. Poder analizar la dimensión nostálgica del trabajo social a través de la investigación que, como les comenté, desarrollamos con una y un colega en Chile, nos permite comprender la presencia de ciertos hitos del pasado reciente que influyen en el presente y en el futuro de una profesión, en este caso particular, del trabajo social. Ello posibilita encontrar ciertos nudos emocionales nostálgicos que permean el presente y el futuro de la impronta profesional, por lo tanto, su ejercicio laboral. En tal análisis, el componente de género, siempre presente en las profesiones de cuidados como el trabajo social, asociado a la nostalgia por un pasado que fue mejor y al desdibujamiento de lo ético-político como horizonte de la actuación profesional, en un contexto en que lo político ha sido, si no trivializado, a lo menos desterrado de muchos pasajes de la formación profesional como del ejercicio laboral. Ello provoca una suerte de orfandad ideológico-política a quienes deben día a día lidiar con los requerimientos tecnocráticos que el actual orden social en nuestros diversos países nos impone. Ello generaría una suerte de decisión entre la actuación profesional y la potestad para definir las directrices con los que los países enfrentan el trabajo en torno a los problemas sociales. De allí que propongo la no existencia de responsabilidades que no corresponden al trabajo social, sino que dependen de decisiones políticas. Dada la influencia significativa que, a lo menos en América Latina, la clase profesional aún ejerce sobre las poblaciones con las que trabaja, sostengo que el ejercicio laboral es político y, por lo tanto, le compete influir en quienes toman las decisiones. En tal sentido, el análisis de la nostalgia profesional es relevante, porque no solo se trata de intentar traer el pasado al presente para inventar el futuro, sino que más bien se trata de deshacer, volver a hacer y rehacer, rescatando aquello que nos permita alcanzar incidencia política,
a través de lo que tenemos a la mano, las redes sociales, herramientas ético-metodológicas, entre tantos otros elementos, donde la supervisión de las futuras generaciones de trabajo social, a través del enfoque de vínculos y de escucha activa, tiene todas las posibilidades de reposicionar la organización gremial, el intercambio de experiencias profesionales, entre muchos otros elementos que son componentes relevantes del ejercicio laboral sustentado en un eje político, en un eje ético-político, claramente delimitado. Martina, es lo que le puedo comentar respecto de su pregunta. Joana Roca. Joana Roca nos pregunta sobre el bienestar subjetivo y el ponderar las emociones. ¿Qué nos recomienda sobre el trabajar las emociones positivas? Nos pregunta. El bienestar o malestar subjetivo producido por el ejercicio laboral se debe a diferentes factores relacionados con variables estructurales, personales y contextuales. Es el caso de quienes se desempeñan en torno a la mitigación de los problemas sociales, donde la oscilación emocional es muy alta, dado las situaciones recurrentes y también emergentes, frente a las cuales no siempre el equipo profesional tiene posibilidades de responder. En tal contexto, el concepto de emociones positivas podría generar una falsa expectativa y tal vez una cierta obligatoriedad de bienestar subjetivo en este tipo de profesionales, depositando en su persona las posibilidades y por lo tanto la responsabilidad de obtener tal bienestar subjetivo. Por ello propongo más bien trabajar en la línea de la expresión y canalización emocional. Es decir, tendríamos que reconocer para poder expresar en nuestro entorno laboral y tener vías para canalizar todo tipo de emociones. La práctica cotidiana de ello generaría posibilidades de contención emocional. Igualmente, la identificación, conforme a las subjetividades de los equipos profesionales, de las vías más adecuadas para preservar el bienestar subjetivo de cada persona integrante de los equipos profesionales es un tema relevante. Joana, es lo que le puedo comentar respecto de lo que usted pregunta. Cecilia Aguayo. Un abrazo para ti, Cecilia. Cecilia nos pregunta respecto, o nos invita más bien a reflexionar respecto de la sistematización como compromiso ético con las comunidades. La discusión sobre sistematización de las prácticas profesionales o de los proyectos socioeducativos es un tema que nos ha acompañado desde hace años en la profesión y por lo tanto es posible sostener que corresponde a una de las preocupaciones constantes del trabajo social latinoamericano. En tal sentido, la sistematización efectivamente corresponde a un compromiso ético con las comunidades con las que trabajamos, ya que a través de ella podemos contribuir a dotar de pertinencia socioterritorial y cultural las políticas que tantas veces nos corresponden ejecutar y las menos diseñar. Es un compromiso ético en la medida que contribuye a transmitir las experiencias de comunidades específicas y por tanto sus saberes y necesidades, que habitualmente están en tensión con el poder hegemónico. En tal sentido, creo relevante resituar a la sistematización de las prácticas profesionales en el lugar que le corresponde dentro de la cadena de producción de conocimientos, puesto que muchas veces, desde miradas neopositivistas, ha sido deslegitimada, argumentando que no produce conocimiento. Sin embargo, desde una perspectiva hermenéutica o sociocrítica, sí que lo hace. Más aún, los conocimientos que tal estrategia metodológica posibilita producir corresponden a saberes que conforman las más de las veces parte de las trayectorias de vida de las personas, grupos, organizaciones o comunidades, que le dan voz en un sistema social donde lo cognitivo es supravalorado por sobre lo estético, es decir, lo sensitivo, y también por sobre lo subjetivo.
Pero ello no es por azar o ignorancia, sino que más bien es producto del pragmatismo y de la mercantilización de la vida cotidiana que responde a una ideología neoliberal radical, como la que vivimos en Chile actualmente. En tal sentido, la sistematización es un compromiso ético con las comunidades, para que sus voces impidan, por ejemplo, que un ministro de Salud se atreva a decir que las personas en Chile hacen largas filas de espera para ser atendidas en los hospitales por el solo placer de hacer vida social, mientras que las conciencias profesionales son testigos de las largas horas de sufrimiento emocional y físico de esas personas. Asimismo, la sistematización es un compromiso ético con las comunidades, porque les rehumaniza frente a los ojos de quienes con prisa les estigmatizan o no alcanzan a ver sus enormes potenciales creativos. Pero además, formar a las futuras cohortes de trabajo social en metodologías para sistematizar es también un compromiso ético con esos profesionales, puesto que contarán con herramientas para poner en valor sus trabajos, difundir sus saberes y aumentar sus niveles de bienestar subjetivo a través del análisis de su quehacer, que les permitirá identificar la materialización de su actuación profesional. Las investigaciones demuestran que el ver materializado el trabajo profesional aumenta los niveles de bienestar subjetivo. Más aún en el actual contexto de incertidumbre, de agobio emocional y de miedo al futuro provocado por el COVID-19. La sistematización es un compromiso ético y además político con el logro de mejores condiciones de vida materiales y subjetivas de quienes componen cada una de nuestras sociedades. Cecilia, nuevamente un abrazo para ti. Sandra Salamanca nos invita a reflexionar respecto de en una sociedad con relaciones sociales capitalistas, desde la mirada de Susana Malacanza, ¿cómo se podría redefinir el cuidado desde el trabajo social, considerando la diversidad de pueblos con paradigmas propios en torno a dicha actividad, es decir, al cuidado? Uno de los aportes de las filosofías de la ciencia ha sido entregarnos diversas concepciones respecto a lo que podemos entender por conocimiento. Por lo tanto, los diferentes modos de abordar el ejercicio laboral sobre qué es posible sustentar a partir de ello. En sociedades capitalistas, más aún de neoliberalismo radical como la chilena y algunas otras sociedades latinoamericanas, no es azarosa la sobrevaloración de los modos estandarizados, tanto para producir conocimientos como para desarrollar las actuaciones profesionales, puesto que ello permite el manejo macrosocial de las características de los fenómenos sociales, de los modos de intervención, de la medición y, por supuesto, de la exposición de los resultados. De modo que en sociedades con relaciones capitalistas, como lo denomina Susana, las estrategias de cuidado tienen un solo cariz, con aristas predefinidas conforme a los poderes hegemónicos. De allí que la redefinición del cuidado, incorporando las diversidades de abordajes posibles desde pueblos con paradigmas propios, requeriría en primer lugar desentrañar el tipo de conocimiento sobre el que va a ser sustentada la nueva noción de cuidado, de modo que no quede atrapada en ideas estandarizadas que no restarían valor. Luego, desde miradas más contextualmente situadas, habría que identificar canales institucionales que permitan el desarrollo y aplicación de un concepto de cuidado conforme a los saberes locales. Y habría además que identificar personas que den vida, que difundan esta nueva noción de cuidado. En sociedades de relaciones capitalistas, la noción de cuidado en que se sustentará el ejercicio profesional debería siempre estar libre de preceptos individuales, generalizados y estandarizados, con los que el ejercicio profesional muchas veces se vuelve tecnocrático y descontextualizado. Sandra, es lo que le puedo comentar respecto de su pregunta. Alberto Blest. Un abrazo, Alberto. Siempre un gusto saludarte. Alberto
pregunta respecto de, nos invita más bien a reflexionar o a profundizar en el concepto de burbujas profesionales. El concepto de burbujas ha sido trabajado por Christian Slandertag, filósofo alemán contemporáneo. Con tal concepto, el autor se refiere a una sensación de agrado o felicidad tan intensa como efímera. Slandertag en sus escritos va mostrando cómo las burbujas han sido convertidas a lo largo de la historia humana en un símbolo de bienestar que está siempre presente en nuestras cotidianidades. Por lo tanto, lo vivimos naturalizadamente. Ejemplo de ello serían las bebidas cola, las cervezas, el agua mineral en pleno verano cuando hace tanto calor. Pero el autor continúa su argumentación con la idea de que las burbujas son sistemas frágiles. Es decir, que para que cumplan su finalidad no pueden ser únicas, sino que conforman unidades entrelazadas en torno a un fin mayor. Pone el ejemplo de un niño que juega con pompas de jabón. Tales burbujas conforman el sistema de felicidad de ese niño en dicho momento y en tal contexto. Pero ese es un sistema frágil, porque cuando una burbuja choca con otra, se rompe, y esa burbuja nunca más vuelve a recuperarse. En el caso del trabajo social, la aplicación de tal concepto a la restitución del rango universitario de la profesión, que fue quitado a varias profesiones en Chile, entre ellas trabajo social, con la acción de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre los años 1973 y 1989, permitió ilustrar que la alegría que generó en el colectivo profesional disciplinar la restitución del rango universitario para trabajo social no era otra cosa que burbujas que conformaban un sistema frágil. Porque la alegría se desvanece al confrontarla con los efectos del rango universitario sobre el mercado de la formación profesional en Chile, que se ha traducido en que esta sea la profesión más fragmentada de aquellas que trabajan en intervención social, ya que producto del rango universitario tenemos actualmente trabajo social en las universidades, servicios sociales en institutos profesionales, técnicos en trabajo o servicio social en centros de formación técnica y también técnicos en actores sociales particulares, como técnicos en adultos mayores, en vejez, en personas viviendo con discapacidades, etc., todos ellos formados en centros de formación técnica. Igualmente, esas burbujas de felicidad se rompieron al chocar con la masificación de la educación superior en Chile, dejando al trabajo social junto a la psicología como las profesiones de intervención en lo social más masificadas en el país, por lo tanto, con condiciones laborales muy desmejoradas. Finalmente, el desvanecimiento de la alegría inicial por la restitución del rango universitario del trabajo social vino de la mano de la segmentación de la educación superior en el país, en que las personas pertenecientes a un determinado estrato socioeconómico desarrollan su formación profesional en también determinados tipos de instituciones. Por lo tanto, quienes estudian trabajo social viven una segmentación conforme a su nivel socioeconómico, tipos de universidades, tipos de institutos profesionales, tipos de centros de formación técnica a los que pueden acceder. Es decir, que aquellas burbujas del vino espumante que vivimos cuando celebramos la restitución del rango universitario para trabajo social eran un sistema frágil, que al chocar con diversas aristas que caracterizan la oferta formativa del trabajo social se desvanecieron. Por lo tanto, nuestra felicidad profesional en relación a ello era efímera. Alberto, ¿nos puedo comentar respecto del concepto de burbuja aplicada al análisis del trabajo social? Agradezco infinitamente a aquellas personas que han planteado que nos entregaron insumos a través de sus preguntas para continuar reflexionando en los temas que nos convocan desde el trabajo social y de otras disciplinas de la educación y de la salud
desde la psicología, profesiones que tienen tanto para aportar en el actual contexto de la pandemia al futuro y al trabajo en torno a sus incertidumbres. Para finalizar, me gustaría dejarles planteada una pregunta. Les invito a que concibamos la incertidumbre como el retiro de ataduras, dada la pérdida de parámetros tradicionales que orientan nuestras acciones y nuestros cursos de vida. Les pregunto si es posible que resignifiquemos en este contexto de pandemia las incertezas como espacios de libertad para pensar nuevos modos de vivir y nuevas formas de trabajar. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Voy a responder a la pregunta de Yasna Figueroa. ¿Cómo generar conciencia en futuros profesionales priorizando la ética por sobre del neoliberalismo? Ser más humano y no considerar el trabajo como una fuente de ingresos, sino aportar en un cambio de conciencia en la sociedad para la construcción de un mundo mejor. Bueno, a mi entender, la generación de conciencia puede venir a partir de ofrecer espacios de reflexión y de soporte que nos ayuden a sostener los envites de la presión institucional, de la presión de la organización por la que trabajamos, pero también de la política, ¿no? Creo que el trabajo social es un trabajo, ¿no? Y que necesita justamente de estos espacios y de estos soportes para poder mantenerse firme en sus propósitos y en sus objetivos. En todo caso, creo que el espacio de conciencia de la que pregunta Yasna tiene mucho que ver en la posibilidad de poder encontrar espacios y conversar y poner en común nuestro quehacer profesional. Paso a responder la pregunta de Yasna Anabalón, que es la siguiente. Me gustaría conocer tu opinión sobre la supervisión como proceso de acompañamiento en la formación de futuros trabajadores sociales, considerando la pandemia y formación a distancia. Mi pregunta va contextualizada en la supervisión de prácticas profesionales de futuros trabajadores sociales. Bien, yo creo que en este sentido la supervisión durante la formación es imprescindible. Es completamente imprescindible y es necesario que en todos los estudios de trabajo social, así como de educación social o de otros estudios donde la intervención es importante, prevean espacios de grupos pequeños que se pregunten sobre sus prácticas de campo y, por lo tanto, sobre su manera de estar aprendiendo la profesión, ¿no? Creo que un ejemplo de ello es la propia supervisión de las prácticas de campo que en muchos planes de estudios de diferentes universidades encontramos que existe. Pero también hay la posibilidad de generar otro tipo de asignaturas que permitan hacer este trabajo de supervisión. Les voy a poner un ejemplo de una asignatura que yo estoy impartiendo y que diseñé en su momento, en el 2009, y que aún estamos ejerciendo la asignatura, digamos, en el 2020, que su nombre es Clínica Social y Supervisión. Es una asignatura que lo que hace es reunir a un aula grande, pero en grupos pequeños, de manera que trabajamos con máximo grupos de hasta 20 estudiantes, no más estudiantes, que en ellas lo que hacemos es que un profesional del trabajo social viene a la clase y pone a consideración de los estudiantes un caso. Hacemos dos tipos de casos a lo largo de un curso académico, uno primero individual y luego hacemos otro de comunitario o grupal. Entonces viene el profesional, explica una situación y pone para que los estudiantes trabajen unas preguntas que permitan a los estudiantes trabajar sobre el caso. En este sentido, después pasamos a trabajar
por diferentes grupos más pequeños aún, de 4 o 5 estudiantes, trabajamos el caso junto con la profesora y vamos trabajando el caso durante un número de semanas y al final lo que hacemos es una devolución del trabajo que han hecho los estudiantes a los profesionales, de manera que vuelven los profesionales al aula y les explicamos lo que hemos trabajado, en qué dirección, de qué manera lo hemos ido armando, ¿no? Y hemos podido elaborar lo que nos preguntaban. Y ellos tienen la ocasión de hacernos un feedback, los profesionales, y también a su vez de llevarse todo un conocimiento mucho más inexperto, pero seguramente más fresco, diferente de lo que, vinieron el primer día. Todo esto es posible hacerlo porque la metodología que se usa en clase es una metodología de supervisión, en el sentido de que los estudiantes van avanzando en el caso, vienen a clase y supervisamos el trabajo, cómo se han sentido como grupo, cómo han ido evolucionando, qué tipo de estrategias han seguido, cómo han buscado documentación, cómo han ido armando el conjunto del trabajo, y esto también les ensaya y les pone en ensayo, digamos, un espacio de reflexión que no han tenido en otro tipo de asignaturas. Explico esto con una cierta amplitud porque creo que es una forma de trabajar con los estudiantes que da mucho rendimiento y que permite a los estudiantes sentirse muy próximos a la actividad profesional, tanto en la forma como en el fondo. En la forma porque trabajan en equipo y en el fondo porque trabajan casos reales, casos que acaban de suceder o casos que están aún tratándose por parte de los profesionales que vienen a hablarnos de ello. De manera que creo que con esto queda respondida tu pregunta. Vamos a responder ahora a la pregunta de Chus Rodríguez. La pregunta es la siguiente. Desde la idea del autocuidado y del grado de satisfacción, ¿qué pensáis de la posibilidad de poder tener espacios terapéuticos para los profesionales del ámbito social, también vinculado a la idea del autoconocimiento? Bueno, yo creo que el autocuidado, como hemos dicho, es absolutamente imprescindible, pero creo que son las instituciones las que deben de proveer de espacios de formación y de supervisión. Y tan solo en algunos casos excepcionales y, digamos, muy específicos y que se analice que no hay otra forma de poder afrontarlo, serían necesarios espacios terapéuticos propiamente dichos. En el sentido de que tanto el espacio de supervisión como espacios de formación regulados o con metodologías también de supervisión, pueden tener en sí mismos efectos terapéuticos y efectos de ayuda sobre los profesionales, de manera que, digamos, las instituciones lo que han de poner el énfasis es en proporcionar espacios de alguna manera, de supervisión y de formación continua, ¿no? Y cada año a todos sus profesionales. Paso a responder la de Georgina Olivera. Georgina nos pregunta, hoy en día, en este contexto de aislamiento, donde la asistencia material se está resolviendo de manera virtual, ¿poder comenzar a pensar en esta idea de cuidado? ¿Cómo lo transmitiremos en la formación del grado? Bueno, en este sentido, hace relativamente poco tiempo que estoy empezando a pensar en esto del autocuidado en el grado, en los grados de trabajo social. Y voy a darte algunas ideas que se me han ocurrido en el grado donde yo estoy trabajando, ¿no? Estamos en la universidad trabajando. Creo que la formación de grado debe de contemplar desde el primer, digamos, año un nivel de que los estudiantes puedan ir teniendo un nivel de autoconocimiento superior de ellos mismos, ¿no? Pero digamos que esto lo he podido constatar que ha de ser así porque hemos hecho un pequeño estudio en los 4 años del grado de trabajo social de nuestra universidad, entrevistando a estudiantes y realizando grupos focales con estudiantes de diversos cursos.
Y lo que hemos visto es que sí que hay una cierta conciencia en los estudiantes de que deben de realmente autocuidarse, que forma parte. Y también ellos nos decían que los profesores de alguna manera se lo hacen, se lo transmiten esto, ¿no? Les transmiten que la profesión es una profesión difícil, que deben de autocuidarse, que deben de poder ejercer este autocuidado para tirar adelante y ser fuertes y estar bien trabajando, ¿no? Pero lo que también nos hemos dado cuenta es que esto, digamos, se trata de una manera muy transversal. Hay algunos profesores que lo tratan, otros profesores no lo tratan tanto. Un poco depende de la conciencia de cada profesor y de la manera en que cada profesor siente también la necesidad de autocuidarse. De manera que esto nos ha hecho pensar que no se puede dejar, no se puede dejar a la opinión de cada profesor, ¿no?, la idea de si se da o no se da conceptos de autocuidado. Entonces, una posibilidad sería, que esto es lo que nos estamos planteando, es que sí que, aunque se trate de manera transversal en algunas asignaturas, ser capaces de poder hacer una asignatura en la que de alguna manera se trate específicamente alguna de las ideas del autocuidado y la idea del autoconocimiento. Sabemos de algunas experiencias en alguna otra universidad y que dan un buen resultado en el nivel del crecimiento y de la posibilidad de autoconocerse un poco más para llegar a un cuarto año, ¿no?, a un cuarto año de grado con más conocimiento de uno mismo. Vamos a la Sandra Salamanca, nos pregunta: ¿cómo podemos, en una sociedad con relaciones sociales capitalistas, desde la mirada de Susana Malacalza, redefinir el cuidado desde lo profesional en el área del trabajo social, considerando además la diversidad de pueblos con paradigmas propias en torno a dicha actividad, la del cuidado? Mira, cuando leía tu pregunta, creo que podemos hablar del cuidado cuando hablamos del buen trato a las personas, ¿no? No, es verdad que hay diferentes culturas sobre la cultura de cómo cuidarse y que no podemos generalizar, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con Sandra que esto es así. Pero creo que hablar de buen trato es algo que seguramente es transversal en todas y cada una de las culturas, ¿no? Por lo tanto, entiendo que debe de ser un trato, ¿no?, un trato cuidadoso, un trato bueno, ha de ser un trato que incorpore pues un poco los elementos que expliqué en la conferencia, ¿no? Una mirada atenta, una mirada molecular, una escucha, digamos, que incorpore la subjetividad del otro, ¿no? Esta espera atenta que también hablé durante la conferencia. Creo que este tipo de técnicas o de este tipo de habilidades y posicionamientos profesionales puede ayudar al buen trato. Y este buen trato, en definitiva, digamos, es transversal al conjunto de culturas que podemos tener que atender y entender, ¿no? De manera que creo que con esto quedaría respondida la pregunta. Jaures Cadeo nos dice: ¿de qué manera usted cree que esta pandemia va a cambiar nuestra forma de relacionarnos y socializar? Bueno, yo aquí, Jaures, tengo que decirte que yo no lo sé cómo va a cambiar esta pandemia la forma de relacionarnos y socializarnos, ¿no? No estoy segura, no estoy nada segura de lo que te voy a decir, pero sí creo que en los trabajadores sociales deberemos de incorporar y deberemos de reflexionar, deberemos de darnos espacios para pensar esta atención online y sus consecuencias, ¿no? Como mínimo, esto seguro que va a ser algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Cómo esta relación a través de la pantalla, ¿no?, nos va a acercar y vamos a tener que pensar nuevas gestualidades para poder llegar y para poder estar más próximos. Y aquí hay un reto que sí que creo que esta situación nos va a traer, porque bueno, todo el sistema de trabajo online y virtual va a ser un trabajo que se va a desarrollar más, ¿no?, y a imponer más por parte de nuestras organizaciones. Y creo que aquí tenemos
unos elementos que deberemos de incorporar y reflexionar, y seguro que no tenemos aún cuál ha de ser el setting, cómo ha de ser, cómo hemos de encuadrar las relaciones, ¿no? Pero bueno, podemos ir. Yo creo que estoy con mucha esperanza de que deberemos de ponerle tiempo y formas y maneras para saber cómo hacerlo, ¿no? Y la última pregunta es de Mayra Miranda, que dice, por favor, que puede hablar del concepto de burnout que ocurre en profesionales que cuidan a otros, pobreza, violencia, etcétera, y las políticas institucionales de prácticas cotidianas y de autocuidado que pueden implementarse. Bueno, yo creo que aquí un poco lo primero de todo es que los profesionales nos demos cuenta de que los trabajos que realizamos tienen efectos sobre nosotros, ¿no? Que no estamos libres de tener haya unos efectos sobre nuestra persona y sobre nuestro hacer, ¿no? Y nuestro sentir también. Y sobre todo también unos efectos sobre nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? De manera que nuestra manera de hacer del trabajo se ve, digamos, como invadida por estos efectos de trabajar, como tú bien dices, con pobreza, con mucha violencia a veces y con situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, esto es una primera idea. La segunda es la capacidad de pedir ayuda que tenemos los profesionales, ¿no? Bueno, es una capacidad que a menudo, a veces he pensado que no la tenemos, a veces muy, digamos, muy desarrollada. Y esto me lo ha constatado, esta capacidad de pedir ayuda, de pedir espacios en los que yo pueda cuidarme, ¿no? Pueda yo cuidarme de mí mismo. Lo he visto, hemos hecho una experiencia en el colegio de aquí de Cataluña de un servicio de atención y soporte a profesionales durante el COVID, ¿no? Bueno, aún la estamos haciendo, de hecho no ha terminado aún el estado de alarma y aún está en marcha esta propuesta. Y a los profesionales, un espacio de soporte, de escucha, de atención, ¿no? Bueno, durante este periodo tan difícil para todos, ¿no? Bueno, el resultado es que ha habido un nivel de demanda no extremadamente alto, ¿no? Entonces nos hizo pensar en el grupo que lo estamos trabajando, todos los profesionales que estamos implicados en esto, hicimos un poco una reflexión, ¿no? Y algunas ideas que salían creo que pueden ayudar a esto que tú preguntas. Algunas ideas eran que hay un exceso de disponibilidad, o sea, la gente está tremendamente disponible hacia los demás, ¿no? Muy disponible, muy asequible, muy próxima a los demás, ¿no? Pero hay una falta de conciencia, de tener tiempo para uno mismo y de poder hacer esta idea de darse cuenta, ¿no? De que yo estoy mal, de que yo estoy afectado, ¿no? Hay como está todo hacia la disponibilidad hacia afuera y hay poca conciencia de yo estoy afectado también para mí mismo. Es decir, es una profesión que a veces por este exceso de servicio, ¿no? Hay una poca, digamos, hay un cierto abandono de uno mismo, ¿no? No puedo parar, tengo que estar trabajando, tengo que estar disponible, no puedo parar a pensar sobre cómo estoy yo, ¿no? Esta era una idea que creo que estaba, ¿no? Entonces, por otra parte, esto sería una idea que igual te puede ayudar para entender qué ocurre en estas profesiones que cuidan a nosotros. Y otra idea es que el autocuidado, ¿no? Debe de ser concebido como aquellos aspectos en el que integren tres elementos. El cuidado hacia el otro, ¿no? Que es este buen trato que hemos dicho, este tiempo de atención correcto, no limitado, medios para poder atender bien a la población, este sería una parte del autocuidado. Luego habría el cuidarnos a nosotros de una manera individual, cada uno debe de encontrar la manera individualmente de cuidarse, de mantenerse en un estado de bienestar que les sea razonablemente suficiente, ¿no?
Y luego hay lo que le llamaríamos también el bienestar colectivo, ¿no? Estos espacios de reflexión, estos espacios de coordinación, ¿no? De poder, digamos, coordinarnos todos, ¿no? Y poder dar una solución más colectiva a las cosas, ¿no? Y por último, hay de haber otro elemento del cuidado, si no los autocuidados o los cuidados son insuficientes, que es que las organizaciones, ¿no?, nos cuiden, en el sentido de que financien espacios, en el sentido de que proporcionen los medios suficientes para trabajar, organicen bien el trabajo, ¿no? Es decir, todo esto, los tres elementos, el cuidar al otro, cuidar de uno mismo y que nos cuiden, los tres elementos deben ir, digamos, deben de estar bueno, unidos, ¿no?, para poder hablar de la idea del autocuidado y del cuidado de los profesionales.